Bueno, pues sean muy bienvenidos y me voy a, pues rápidamente voy a buscar presentar a nuestros tres ponentes. Obviamente, pues empezaré por Luis Equihua. Luis es doctor en Artes y Diseño y maestro en Diseño Industrial por la UNAM. Pues dirige, es profesor y es investigador en el Centro de Investigaciones de Diseño Industrial nuevamente, pues de la UNAM, y es el fundador justamente de este laboratorio Reino Objeto, por lo cual nos da muchísimo gusto que Luis pueda participar en esta discusión sobre la biografía de los objetos, un término que nos gusta a ambos. Por lo cual pues nos da muchísimo gusto, Luis, que estés, y lo acompañan pues dos integrantes también de este laboratorio Reino Objeto, Viridiana Zavala, quien es historiadora y maestra en Historia del Arte, en el campo de estudios de arte moderno, en el posgrado de la UNAM, está cursando actualmente su doctorado justamente en la misma universidad y está pues muy involucrada en investigaciones en el campo de la arquitectura, del diseño, encaminadas a la teoría social de los objetos y estudios muy puntuales sobre las ideas de Lena Meyer-Bernier. Adrián Moncada es diseñador industrial, egresado del Centro de Investigaciones de Diseño Industrial de la UNAM, maestro en Historia del Arte, también en el campo del arte moderno, y pues ha colaborado en seminarios como el de Clara Porcet en 2019, y justamente en ese mismo año se unió al laboratorio de Reino Objeto. Así es que pues sin más, muchísimas gracias por acompañarnos, Luis, Adrián y Viridiana, y los dejo con el uso de la palabra. Gracias por habernos invitado, Alejandra. Estamos entusiasmados de estar aquí en el Franz Mayer. Ahora tenemos el don de la ubicuidad y podemos estar aquí y allá a través de los bits o de las moléculas presenciales y duras. ¿Qué ha sucedido con nosotros? ¿Por qué nos encanta lo de la biografía de los objetos? Porque aquí en diseño industrial desde hace pues ya 2 décadas, como dijo Ana Elena, nos empezó a interesar el encontrar nuevas maneras de ver, ¿no? ¿Cómo vemos nosotros los diseñadores a los objetos? ¿Cómo nos conectamos con ellos? Y no solo acotarlos a la historia del diseño, porque parecería que la historia de los objetos y la biografía de los objetos está constreñida al periodo del diseño, que la palabra diseño también es un término pues bastante contemporáneo y que tiene sus virtudes y también tiene sus efectos perversos, ¿no? Ahora que les gusta hablar de los wicked problems, bueno, a lo mejor hay wicked problems en el diseño. Y pues de las cosas que también nos interesa es ver la historiografía biográfica de los objetos como un campo nuevo. Síguele, por favor, Adrián. Y pues para nosotros es muy claro que los objetos nacen de una idea. Yo a veces utilizo como ejemplo a la tía Lucy que lastimosamente se incendió en el Museo de Brasil y el original se quemó. Nosotros tenemos una réplica de la tía Lucy en el Museo de Antropología. No sabemos si ella tuvo ideas que generaron objetos útiles para su vida o tenía gente parecida a ella que generaba objetos, pero sí nos queda claro que los objetos nacen de actividades específicas de la actividad humana y que detonan ideas en nuestra mente y que pues esto tiene que ver con un principio utilitario que adquiere un significado cuando configuramos y resolvemos un objeto que nos sirve para desempeñar una tarea práctica. Y esto ya nos pone cierta distancia con la historia del arte y a lo mejor hasta con la historia de la arquitectura. Si pensamos un poco por qué la biografía de los objetos no se ha abordado como se debería, por qué la historia de los objetos no se ha abordado como se debería desde nuestro punto de vista,
como una nueva manera de ver, la que sigue Adrián. Podríamos pensar entonces que necesitamos ir hacia atrás, ¿no? Y entender que los sujetos que hemos elaborado, desde la primera herramienta o cualquier otro objeto que ya dijimos que resuelve una necesidad práctica y que ahora le hemos llamado cultura material, pues es específico a cada sociedad. Y a través de la observación, de la manera de ver a los objetos, es que podemos entender a los distintos grupos sociales. Las distintas culturas materiales nos permiten ver cómo han evolucionado, cómo han cambiado esos grupos sociales. Podemos usar un terminajo de estos muy intelectuales en su cronotopo, en su tiempo y en su espacio, en su geografía. Y mucha de la historia que nosotros conocemos de las culturas, pues es a través de los objetos que utilizamos y pues también los objetos que habitamos, porque sin duda los espacios arquitectónicos también son objetos, nada más que en lugar de portarlos, los habitamos. La que sigue, Adrián. Y pues ya lo dijimos, los objetos constituyen la cultura material y son ideas que generan nuestra sinapsis. De alguna manera, el estar observando y el estar pensando cuando estamos realizando una tarea nos permite generar estos conceptos de algo de algún artefacto que después podemos construir. Y, por ejemplo, los objetos originarios como, porque es el ejemplo típico, ¿no? El cuenco, la jícara para transportar agua hasta la boca para beberla. Tiene un área de pauta, como lo dice Martín Juez en su libro de aportaciones del diseño para la antropología. Y esta área de pauta, pues la podemos describir como un mensaje que contiene un significado y que es este vacío dentro del cuenco para almacenar un líquido. Ahora se nos hace tan cotidiano que no nos permite pensar el momento mágico, el momento tecnológico en el que un antepasado nuestro, peludo o no peludo, vestido o no vestido, pues tuvo esta idea de utilizar a lo mejor un fragmento de una fruta para darle el primer uso como objeto. ¿Qué sigue, Adrián? ¿Qué nos preocupó desde, voy a insistir, me gustó lo que dijo Ana Elena, ¿no? Estas nuevas maneras de ver a los objetos, pues desde la arquitectura para nosotros los objetos se han explicado como complementos a la proyección del espacio, a la habitabilidad del espacio, y esto restringe la posibilidad de analizar cada uno de los objetos, de revisar su biografía, porque se vuelven codependientes de la arquitectura y estamos pues anulando o dejando un poco de lado su capacidad de agencia como actuante o actante dentro del espacio arquitectónico. Y acá luego nosotros cuando estamos en lo coloquial decimos, ¿qué sería la arquitectura sin objetos? Yo les dejo esa pregunta. Imagínense el Museo Franz Mayer sin objetos, sin colecciones, nada más la obra, nada más las piedras. Pues se necesitan los objetos para poderlo habitar. ¿Qué sigue, Adrián? Si vemos los objetos desde la historia del arte, que es un poco lo que ha venido sucediendo, en esta dimensión, pues se atiende mucho más a las cualidades plásticas de los objetos y su pertenencia en un momento histórico en el cual puede pues haber muchas manifestaciones artísticas y bueno, eso cuando te dan tus clases de historia del diseño te hablan de los movimientos artísticos y de cómo cada movimiento está manifestado en los objetos, cómo impregna la manufactura de los objetos. No de todos, porque si también nos pasamos un poquito más hasta el lado artesanal o de arte popular que tenemos en discusión,
pues son manifestaciones como más auténticas y más puras, sin agraviar a nadie, pero que reflejan el quehacer de quienes los necesitan y los fabrican. Entonces, buscando estas nuevas maneras de ver, lo que queremos y lo que hemos querido en Reino Objeto es diferenciarnos de la historia de la arquitectura, de la historia del arte y adentrarnos ahora sí en la historiografía biográfica de los objetos. ¿Y de qué manera? Bueno, utilizando las posturas, como yo digo por acá, tratando de hacer transdisciplina in situ de manera procesual. Digámoslo coloquial, tratando de juntarnos a trabajar todos, poniendo manos a la obra y poner los ojos en esta nueva manera de ver las cosas, diferente a lo que nos han acostumbrado. Y a lo mejor lo que nos han acostumbrado es a ver el arte popular, después reflejarlo un poco en el diseño y desde el paradigma occidental, en donde la competencia y la individualidad y el yo prevalecen, necesitaríamos regresar a el diseño de nosotros, el diseño para nosotros, ¿qué es? Y aquí estamos retomando y a lo mejor decolonizando un poco cómo es que en los idiomas originarios normalmente se maneja el principio comunitario. Algo a lo que somos ajenos sobre todo los que habitamos esta ciudad gentrificada, masiva y cosmopolita, pero en donde las individualidades prevalecen y las firmas prevalecen y hemos olvidado el nosotros. Te dejo, Adrián. Y acá bastará también que hagamos una pequeña recapitulación, ¿no? Porque de repente Luis, Viridiana y yo nos enfrascamos en conversaciones que son demasiado intensas y les prometemos que hicimos un esfuerzo por tratar de llevar esto a un punto más digerible, ¿no? Pero sí es importante apuntar que muchas de estas cosas que queremos compartirles y muchos de estos hallazgos que tenemos o que preparamos para hoy tienen que ver con el ámbito de la formación de diseñadores industriales, ¿no? Nosotros colaboramos activamente con el Centro de Investigaciones de Diseño Industrial, pero no impartiendo una materia de historia, ¿no? Creo que la pandemia nos sentó muy bien en el sentido de que tuvimos que replantear no solamente la forma en la que impartíamos estas sesiones, sino cómo generábamos procesos en los que los estudiantes del centro se involucraran desde otro lugar, ¿no? No desde aprenderse la cronología o de generar un acordeón de fechas, sino involucrarse a partir de generar investigaciones originales, de involucrarse a partir de reconocer que desde la formación de diseño industrial tenemos también muchas oportunidades que solventar y muchas de ellas están relacionadas con cuál es el entendimiento que tienen los diseñadores que formamos de las herramientas históricas, ¿no? Y abrir estas posibilidades para tener otras formas de entender la historia del diseño y la historia de los objetos como dos cuestiones complementarias, ¿no? Y el aprendizaje más grande de esta metodología que apunta hacia la perspectiva historiográfica a partir de la biografía de los objetos nos ha dejado este foco en la cultura material, ¿no? Con todas estas implicaciones que tiene lo material, ¿no? Desde estas visiones sociológicas, ¿no? Que apuntan hacia construcciones materialistas, hasta estas otras visiones que apuntan hacia las cualidades materiales, hacia los procesos de fabricación, ¿no? Y el centro de esta perspectiva del giro material del que nos platicaba Luis hace unos minutos está en entender los objetos a partir de los propios objetos, en ayudarnos a construir una historia de los objetos, no desde esta visión de la cultura material, pero entendiendo que es fundamental para la formación de los diseñadores, que es nuestra preocupación principal, pero también entendiendo que la construcción biográfica de un objeto ayuda a todas las personas que se dedican a diseñar y fabricar objetos, ¿no? Y aquí
la charla de Anelena nos ayuda un montón, ¿no? Porque cerró con esta tensión que existe entre el artesano y el artista, ¿no? Desde esta parte que nosotros intentamos abordar, existe esta otra tensión complementaria que habita en la tensión entre el artesano y el diseñador, ¿no? Como si fueran dos figuras disociadas o como si no existiera esta relación complementaria y una que supedita a la otra o quehaceres y saberes que a todas luces a veces no se complementan, ¿no? Y de repente muchos de nuestros estudiantes sufren este shock cuando descubren que el diseño de objetos es previo al diseño industrial, ¿no? Y si bien en el CIDI intentamos formar diseñadores industriales, a veces fallamos en comunicarles que el diseño industrial es bastante nuevo, ¿no? Es solamente un ápice de la historia de los objetos y surge justamente a partir de esta revolución industrial, ¿no? Y la parte en la que muchos de nuestros estudiantes sufren este shock es cuando terminan de enterarse que el diseño industrial nace justamente de esta decisión sobre el artesanado, ¿no? O sea, este momento en el que nos damos cuenta que bajo los cánones de la eficiencia y bajo los cánones de la producción, necesitamos dividir, ¿no? La figura del artesanado, esta figura de una persona que puede pensar, idear, imaginar un objeto y con su propio cuerpo fabricarlo, ¿no? Entonces, la forma de dividirlo es dividir la actividad mental de carácter proyectual de la actividad manual de fabricación, ¿no? Que posteriormente llega hacia este ritmo acelerado de fabricación o esta dicotomía entre lo artesanal y las máquinas, ¿no? Pero en este momento en el que logramos separar el artesanado en una visión de el que puede idear, llamémoslo diseñador, y el que puede fabricar, llamémoslo por una parte el artesano y por otra parte la industria, ¿no? Ahí es donde nace el diseño industrial, ¿no? Y una parte importante del trabajo que desarrollamos en Reino Objeto es tratar de recuperar esta visión, ¿no? Tratamos de generar una visión metodológica en la que la biografía de un objeto puede existir sin importar si este objeto es un objeto de carácter industrial, artesanal, semi-industrial, ¿no? Porque lo que intentamos es recuperar o echar un poquito la marcha atrás para recuperar muchos de estos saberes y perspectivas que Luis nos contó hace unos minutos, ¿no? Queremos compartirles algunos hallazgos, ¿no? que hemos encontrado en Reino Objeto para poder generar de una manera mucho más consciente biografías de los objetos, ¿no? Y la primera es echar mano del análisis comparativo, ¿no? Y esto se refiere a poder comparar objetos con otros objetos de su mismo género, ¿no? Y ojo, porque no nos referimos a comparar vasos solo con vasos, ¿no? O a comparar muebles solo con muebles, ¿no? Al final, este hallazgo que a lo mejor en este momento a todos acá nos parece una obviedad, a nosotros nos ayudó mucho a entender entender esta relevancia que tienen los objetos implica crear dimensiones de análisis que nos permitan renovar, pero comparando objetos con objetos, ¿no? Y no nos referimos únicamente a el género función, ¿no? Vamos a comparar solamente asientos, ¿no? No nos referimos únicamente al género material, vamos a comparar únicamente textiles, ¿no? Se refiere a generar dimensiones que nos permitan, por ejemplo, comparar cosas a partir de la utilidad, ¿no? O que nos permitan comparar cosas a partir de su materialidad, ¿no? Claro que existen estas visiones, ¿no? Historiográficas en las que comparamos cosas a partir de un momento histórico, ¿no? Y claro que resulta muy valioso comparar cosas que temporalmente compartieron el mismo tiempo y el mismo espacio, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando queremos comparar algo que entendemos como un asiento prehispánico con un asiento contemporáneo, ¿no? No queremos cerrar esta puerta para entender que estas comparaciones o esta genealogía que existen entre objetos, una vez que establecemos una dimensión de comparación, ¿no? Podemos obtener unos resultados increíbles, ¿no? Porque una parte importante del estudio que hacemos en Reino Objeto está en no solamente estudiar la historia, sino entender cómo la historia nos permite generar una visión prospectiva sobre el futuro de los objetos. Un segundo paso o recomendación que queremos darles para construir biografías más sólidas o consolidar, ¿no? esta aproximación
a la biografía de los objetos es evitar a toda costa las aproximaciones heroicas, ¿no? Y acá es bien importante que desde el campo de la biografía de los objetos, nosotros creemos que los objetos no nada más son logros dentro de la carrera de alguien que los diseñó, ¿no? Y eso es riesgoso porque nosotros entendemos que tanto los diseñadores como los usuarios y otras personas involucradas en el desarrollo de estos objetos son igual de importantes en la biografía de los objetos, ¿no? O sea, yo que uso este objeto debería de tener más o menos el mismo peso que tiene la persona que lo diseñó, porque acá lo que importa es la biografía de ese objeto, este devenir que tiene el objeto en su propia trayectoria desde el momento en el que existe y toda esta vida que discurre en su paso en nuestro mundo, ¿no? Pensado desde una manera muy abstracta, ¿no? Como el género objeto-asiento o hasta objetos muy puntuales, ¿no? Retomando un poco la presentación de Ana Elena, ¿no? ¿Qué tal que analizamos una silla específica, ¿no? Y su transcurso en diferentes proyectos o la evolución de ese diseño aislado de muchos otros factores que a veces traemos para construir visiones que no ayudan a entender la evolución del propio objeto y con él entender hacia dónde se está proyectando ese género objetual, ¿no? Y también tener muy claro que mientras más logremos cruzar disciplinas, mientras más logremos abonar con otros saberes, estamos construyendo visiones más sólidas, ¿no? Que sobre todo a lo que a nosotros nos interesa es cómo logramos generar perspectivas para la formación de diseñadores. Y acá dejo diseñadores sin apellido, ¿no? Diseñador industrial, artesanal, porque en unos minutos Luis también nos contará un pequeño spoiler de lo que estamos haciendo en el CIDI, ¿no? Como centro de estudios. Y por último, creo que este es el aprendizaje más fuerte que hemos tenido a lo largo de estos últimos 2 años, es que escribir también es diseñar, ¿no? O sea, nosotros damos por sentado que un diseñador tiene que saber dibujar, ¿no? Y a lo mejor no es un artista, pero tiene esta capacidad de expresarse a través del dibujo. La conclusión a la que hemos llegado es que escribir también es diseñar, ¿no? Y en el aprendizaje del diseño, ¿no? Sin apellidos, necesitamos reforzar el ejercicio discursivo de la escritura, ¿no? Porque para poder diseñar, crear y fabricar objetos de cualquier índole, escribir sobre ellos es igual de importante que dibujarlos, ¿no? Y este es un primer ejercicio en el que si ustedes están interesados en el diseño de objetos, en la historia de los objetos, en la formación de diseñadores, necesitamos desde las etapas más tempranas, ¿no? Evitar que nuestros diseñadores le tengan miedo a escribir, ¿no? Porque desde los primeros momentos en los que tú comienzas a cursar una carrera afín al diseño, ¿no? La propia comunidad te ayuda a perderle miedo al espacio en blanco, siempre y cuando ese espacio blanco sea para dibujar, ¿no? Pero si tienes que escribir, teclear o dictar, ahí es donde la mayoría de los diseñadores llegan a un punto en el que hay un freno de mano que necesitamos quitar, ¿no? Porque parte importante de poder diseñar un objeto es reflexionar sobre ese objeto, sobre su genealogía, ¿no? Y estas decisiones no provienen de tendencias, de modas, provienen de un análisis un poco más profundo que nosotros creemos que se puede encontrar en esta visión historiográfica a partir de la biografía de los objetos. Y ahora para casi cerrar esta charla, es turno de Viridiana. Gracias, Adrián. Sí, justo como Luis ya lo ha comentado, Adrián lo ha reafirmado, para nosotros era muy importante poder acercarnos de manera distinta a toda la historia de los objetos, ¿no? En el entendido de que, como bien lo dice Luis, el concepto diseño es muy contemporáneo, ¿no? De hecho, intentar observar estos límites entre el diseño, el arte, la artesanía, el artista, el diseñador, el artesano, es una problemática muy reciente, dado que no son conceptos que existían anteriormente, y nosotros teníamos esta preocupación por cómo poder observar la historia de un objeto desde sus inicios hasta el presente, ¿no? Y en este sentido, es por eso que para nosotros era importante la interdisciplina. A partir de disciplinas como la sociología, la antropología, la etnología, ¿no? Y sobre todo la arqueología,
podíamos empezar a deducir sobre genealogías de los objetos, ¿no? Empezar a estructurar familias de ciertos géneros de objetos y a partir de ahí poder repensar la historia de cómo se han creado todos estos constructos materiales con los que estamos viviendo constantemente, ¿no? Y era algo que la historia tanto de la arquitectura como del arte no nos los permitía, ¿no? No nos los permitía porque, como bien ya lo dijo Adrián, como también ya lo mencionó Luis, van hacia paradigmas que no son propiamente de la cultura material, sino que tienen que enfocarse más a discursos estéticos o a discursos más en sentido de los espacios que se habitan y no cómo se construyen desde los objetos estos espacios, ¿no? Para nosotros es como bien interesante a veces observar un objeto y a partir de esa genealogía ver cómo ha ido cambiando de una forma quizá no tan rápida como pensaríamos que cambia a través de los siglos, ¿no? A través de miles de años, y que son, pero que estos pequeños cambios demuestran muchas innovaciones y sobre todo algo que nos interesa mucho es ver que finalmente los objetos son agentes activos que están constantemente permeando en el pensamiento y en el quehacer humano, ¿no? Adrián, ¿me puedes ayudar con la que sigue? Gracias. Y bueno, como bien lo mencionó Adrián también, intentábamos que el laboratorio de Reino Objeto no fuera como este seminario donde les podemos pasar esta historia cronológica de cómo ha ido evolucionando un objeto o simplemente también cómo se ha ido construyendo esta historia del diseño ya pues muy hegemónica, ¿no? Sino que pretendíamos que fuera un espacio donde los chicos del Centro de Diseño Industrial pudieran tener herramientas, ¿no? También herramientas reflexivas, teóricas, que justo les dieran como la oportunidad de descubrir, tanto en la forma narrativa, histórica, como en la forma práctica, pues nuevas capacidades que finalmente tienen, pero que pocas veces se exploran en las escuelas de diseño, ¿no? Además, algo que para nosotros era muy importante era recalcarles constantemente que la historia de los objetos es más que una historia lineal o progresiva, ¿no? Como se hace incluso en la misma historia social y política que se enseña, ¿no? Donde se piensa siempre que un suceso pues tiene simplemente su consecuencia o su causa, perdón, en el suceso anterior. Y no, la realidad es que la historia, y más en los objetos, es una historia espiral que va todo el tiempo y constantemente retornando hacia el pasado, ¿no? Y a partir de estos conocimientos pasados es que se generan todas estas innovaciones en los objetos. Para nosotros, observar los objetos como objeto de estudio, vaya la redundancia, es darnos cuenta que son contenedores de conocimiento, ¿no? O sea, ahí se va almacenando una historia que puede servir no solamente a quien haga historia de los objetos, sino también a todos los diseñadores, artesanos, artistas que regresen a estos, ¿no? Alguna vez en un seminario también al que nos invitaron, alguien preguntaba como, bueno, y si todo ya se ha hecho, entonces, ¿qué nos toca ahora, no? Pues nos toca volver a regresar a ese pasado y volver a repensarlo, volver a reflexionarlo, innovar, volver a escribirlo. Y algo que quiero rescatar de la participación de Ana Elena hace rato y que me hizo mucho sentido porque es un poco hacia donde vamos, es que realmente no hay un objeto original, ¿no? Hay siempre como este repensamiento de los objetos y por eso es que es importante hacer genealogías de los objetos para poder observar todo este cúmulo de conocimientos que se van dando. La siguiente, Adrián. Y bueno, también hemos pensado mucho en que hacer historia de los objetos nos permite observar todo un panorama, ¿no? Que regularmente no podemos observar con la historia del diseño, como se ha venido haciendo,
porque justo como ya lo mencionaba Adrián, tendemos a estos personajes heroicos, ¿no? A poner nombres y apellidos, cuando en realidad hacerlo de esta otra manera podría darnos la oportunidad de ver todas las variantes que hay dentro de la producción de un objeto, ¿no? Desde las ideas mismas, como ya lo había dicho Luis, pasando por el trabajo productivo o el trabajo material que va a producir el objeto, ¿no? Donde podemos estudiar materiales, técnicas, ¿no? Todas estas interacciones también sociales y humanas que se dan dentro de la producción de los objetos, donde incluso se pueden encontrar con todos estos personajes que han intentado poner como antagónicos, ¿no? Donde podemos encontrar el trabajo de la mano de un diseñador con el trabajo de la mano de un artesano o un maestro artesano, ¿no? Para producir un objeto. Y a partir de ahí podemos después observar los intercambios y las construcciones sociales que se dan a partir de estos objetos, y finalmente los usos del objeto mismo que tienen cabida dentro de campos como la identidad, ¿no? Las nociones que tenemos de cómo se estructura nuestra sociedad, dentro del mercado incluso. Entonces, trabajar como los objetos desde la noción de agentes activos nos permite tener un panorama mucho más amplio de lo que podemos decir históricamente de ellos, ¿no? Y además, como bien lo dijimos, es parte como de toda una información histórica que se va rescatando y de esta manera no perdemos, ¿no? Por eso para nosotros dentro del Reino Objeto era como bien importante tener nuevas metodologías, ¿no? Y nuevas maneras de ir haciendo esta historia, porque nos dimos cuenta que para nosotros no alcanzaba la historia del diseño o la historia del arte o la historia de la arquitectura a cubrir todos los campos de acción que tienen los objetos, tanto antes de ser objetos y finalmente cuando se tiene ya una interacción de estos otros agentes humanos con ellos, ¿no? Entonces, me parece por eso que es como muy interesante que se dé cabida a estas nuevas formas de hacer, ¿no? Quizá a partir de estas nuevas maneras o metodologías es que podemos empezar pues a desenredar un poco como todos estos límites que hay entre el diseño, entre la artesanía, ¿no? O entre el arte, el artista, el diseñador, porque finalmente necesitamos como nuevos paradigmas y nuevos panoramas para poder explorarlos, ¿no? Y creo que la biografía de los objetos, ya como Adrián nos explicó en 3 pasos muy puntuales, podría ser una vía como bastante concisa para lograrlo. Y le cedemos la palabra a Luis. Bueno, explicarles que esto ya es rápido y nos vamos tantito de lado y regresamos. Yo fui coordinador del CIDI a partir del 90, 91, 92 y 93. O sea, hace 30 años. Y ahora estoy reloaded, de regreso en el centro. ¿Y qué vamos a hacer? Pues lo que estamos es, después de toda la crisis del virus y de la crisis de la cuestión de género, tenemos que volver a enfocarnos en que nosotros trabajamos con la realidad y que desde el Centro de Investigaciones de Diseño Industrial, pues investigamos la realidad a través de la óptica del diseño industrial. Deberíamos estarnos dedicando a investigar, a elaborar, a gestionar, a comunicar el conocimiento que vamos manejando desde esta observación de la realidad con nuestras herramientas como diseñadores. Y a partir de eso es que formamos profesionales en diseño, no porque queramos hacer investigadores, sino porque a partir de la realidad y conectados con la realidad, los alumnos adquieren y aprenden de la experiencia directa. Entonces es más fácil que ellos mismos en su regreso después de terminar su formación se puedan conectar laboralmente. Para eso es muy importante que
tengamos un énfasis en la comunicación de lo que hacemos y que esta comunicación sea tanto hacia adentro de la universidad como hacia afuera para seguir provocando conexiones. Y dentro de todo esto está también otra idea que es trascender, ir más allá de la educación tradicional basada en fragmentos del conocimiento y movernos hacia una educación basada en la complejidad más sistémica, donde podamos enredar nuevamente algunos conceptos que se quedan desenredados y complejizar para que la formación de nuestros diseñadores pues tenga una nueva visión. Gracias. Luis, Viridiana, Adrián, muchísimas gracias.